voy a hablar, hermanos, acerca de la fe. Hemos estado hablando de la fe en alguna otra ocasión. No voy a hablar hoy de la fe salvífica. Recuerde que está la fe salvífica. Por fe nosotros aceptamos a Jesús. Pero hoy voy a hablar de la fe, hermanos, el cual es esencial para recibir un milagro o algo que uno espera. Y no sé si usted en esta noche usted espera algo de Dios. Amén. ¿Verdad? No lo vemos todavía. Yo espero muchas cosas, ¿verdad? Claro, son cosas que uno anhela, que desea que le benefician a uno. No lo estoy viendo, pero yo creo que lo voy a recibir, amén. Y si no lo recibiera, hermanos, eso no va a hacer que yo me desvíe del Señor. ¿Por qué? Porque si Dios no me lo da, sabe por qué no me lo da, amén. Pero Él sigue siendo Dios, amén. Pero vamos a ver aquí una historia. Y sabe que cuando leemos Hebreos capítulo 11, ahí está, hermano, la fama de los hombres, ¿verdad? Que se metieron en la historia del cristianismo por la fe. Vamos a ver aquí una mujer también que se mete, se introduce a Marcos capítulo 5, versículo 21. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, versículo 21. También saludamos a nuestros hermanos, amigos que nos ven a través del YouTube, aquellos que nos ven a través del Facebook Live, también que el Señor les bendiga, acá en los Estados Unidos, en Guatemala, en México también, en España, Dios les bendiga. Es un honor para nosotros compartir la palabra del Señor. Vamos a lecturar la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Evangelio según San Marcos capítulo 5, versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahí en el versículo 25 se mete alguien que no tiene nada que ver con la historia, pero dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de él la multitud y tocó su manto. Vamos al versículo 34, dice: y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino solo duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando de la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que él se le diese de comer. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta noche por tu amor y misericordia. Gracias te damos porque tú eres bueno, tú eres hermoso, tú eres precioso. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor, en esta noche. Ha llegado un momento, Señor, en que vamos a escuchar tu palabra. Pido, Señor, que me habilites, Señor, para poder dar esta palabra conforme a tu voluntad. De los que estamos aquí, Señor, tenemos necesidades. Señor, yo no conozco, pero tú que conoces el corazón, pido, Señor, que en esta hora sean ministrados, Padre eterno. Que en la predicación de tu palabra haya sanidades, haya liberación, haya consuelo, Dios eterno. Y que seas tú tomando el control de cada necesidad. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Fe. De acuerdo a Hebreos, dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Yo trabajo por fe, porque no recibo pago antes de trabajar. Yo recibo después de que trabajo. Entonces yo tengo fe que mi patrón me paga. Usted también trabaja por fe. Al menos que hay aquí, hermano, que tiene una bendición que le pagan por adelantado. Dígame dónde trabaja y yo voy allá también, hermano. Pero yo no, trabajo por fe. Hermanos, todos tenemos fe. El ateo tiene fe. Tiene que tener más fe que un cristiano, porque Jesús dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte, muévete, y se moverá. Es un poco de fe lo que Jesús a veces pide de nosotros. Ahora un ateo tiene que tener una fe grandísima para negar que todo el universo surgió de la nada y no tiene un creador. Así de que un ateo tiene que tener más fe, ¿verdad? Aquellos que se inspiran tienen que tener fe. Saben que hacen algo porque va a tener un efecto en el futuro. Eso es tener fe, tener confianza en algo o en alguien. Amén. Como hijos de Dios tenemos fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Por fe nosotros aceptamos a Jesús. Yo hasta ahora nunca he visto el rostro de Jesús. Han enseñado imagen, el cual no es cierto, ¿verdad? Son imágenes nada más que están en las librerías, en todo lugar. Pero hermanos, yo no he visto la cara o el rostro de Jesús. Sin embargo, yo creo que Él sí existe, amén. Que Él es real y que Él vive, amén. ¿Cuántos de la iglesia creen que Jesús es real? Amén, gloria a Dios. Todos tenemos fe. Todo ser humano tiene fe. Por lo tanto, hermanos, la fe es algo que todos, ¿verdad? Es más, hoy en las universidades no le dicen fe, le llaman la ley de la atracción. Así le llaman, claro, no le van a dar crédito a lo que dice la Biblia. Ellos tratan de desviar, ¿verdad? Sacan a Dios de todo lo que existe. Pero es imposible, hermanos, sacar el creador de todo lo que existe. Amén. A ellos lo llaman la ley de la atracción. Nuestra fe no es como las otras creencias o tipos de fe. Nuestra fe es transparente, que no se puede ocultar, que se puede ver de forma clara. ¿Verdad? La gente dice, ¿cómo estos grupos de locos están ahí? No hay nadie ahí. Es más, ni siquiera hay una imagen ahí para que ellos le adoran. Claro, hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos fe que Él está con nosotros. Amén. Nuestra fe se nota con nuestra actitud, ¿verdad? Muchas veces no participamos de ciertas cosas, no porque no se nos antojan. La carne desea y quiere, pero por fe nosotros un día estaremos con nuestro Dios. Amén. Y tenemos que vivir en santidad para nuestro Dios. Nuestra fe es trascendente, que no tiene límites, porque creemos en un Dios infinito y todopoderoso. Amén. Nosotros vemos milagros, vemos, hermanos, maravillas a través de la fe que ponemos en Cristo Jesús. He escuchado testimonios, he visto testimonios, hermanos, de personas, ¿verdad? Que el doctor le dijo, ¿sabes qué? Ya no tienes más solución. Estaba hablando un día con una señora, me dijo, estaba trabajando y vino y empezó a platicar. Me dijo, ¿gustas una Coca-Cola? Está bien, me dio una Coca-Cola. Y estaba un poco triste ese día, ¿verdad? Como llega la tristeza, yo estaba. Y luego me dice la señora, empezó a platicar y me decía, estoy un poco triste, me dijo ella. Ya estamos de la misma, dije yo, ¿verdad? Entonces me dice, lo que pasa que fui al doctor y me dijeron que ya solo tengo una semana de vida. Y con lo que yo me estaba poniendo triste no era nada comparado con lo que ella estaba pasando. Me dice, eso me dijeron hace 3 semanas. Una semana tenía, pero yo he puesto mi confianza en Jesús y hoy aquí estoy todavía de pie. Hoy voy a seguir adelante porque el que tiene la última palabra es Jesús, me dijo la señora. Eso es fe, hermanos, que Dios tiene el control de todo. El médico tal vez dijo, ya hasta aquí nada más, hasta ahí nada más. Quizás, hermanos, usted era de aquellos, ¿verdad? Allá en Guatemala hay uno que se le llama suerte, hay unos pajaritos que sacan los papeles. ¿Y quién será mi novia? ¿Quién va a ser mi esposa? ¿Será que me quiere o no me quiere? Quizás usted es uno de aquellos que compró el polvo de amor que era talco, ¿verdad? Y pagó 50 quetzales porque quiere saber o quiere conquistar a alguien. Yo no sé, hermano, quizás usted visitó al hechicero, le leyeron la mano, los pies, todo, hermanos, y le dijeron tantas cosas. Pero déjame decirle, el que conoce nuestro futuro es Cristo Jesús, amén. Él conoce el pasado, el presente y aún el futuro, y nosotros tenemos que confiar y poner nuestra fe en Cristo Jesús, amén. Nuestro Dios es omnisciente, omnipresente, está en todo lugar y es omnisciente, hermanos.
Él también conoce todas las cosas, como dije, conoce el pasado, el presente y el futuro. Y uno pone la fe, hermanos, en ciertas cosas. Yo me acuerdo, ¿verdad? Yo nunca hubiese sabido que ese polvo, nunca lo usé, gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi amigo tenía, yo tengo polvo de amor. Dice, y hay que ponerle en el cabello de la muchacha y se va a enamorar de ti. Lo bueno que no lo hice, ¿verdad? Y si no, imagínense qué bofeteada me hubiera dado. Pero luego aquí, ya estando aquí, platicábamos con un muchacho y me dice, no, dice, yo hice tantas cosas. ¿Y qué? Y ya empezó, y habló de él, no lo hizo él, su amigo me dijo, mi amigo dice, ¿cómo es nuestra gente? Dice, los muchachos son bien tontos, dice, ¿y por qué? Le dije yo, porque pagan 50 quetzales por una onza de talco con bicarbonato. Eso le llamaban el polvo de amor en Guatemala, y pagaban a veces hasta 100. Imagínense, hermanos, uno pone la confianza de que eso tiene un efecto. Uno cree que al hacer eso, hermanos, tiene el efecto, pero no tiene ningún efecto, nada que ver. Pero hermanos, cuando nosotros confiamos en Dios, nunca vamos a ser avergonzados. Él está, hermanos, en control de todo. El salmista dice, ¿verdad?, que a los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Entonces nuestra fe es trascendente, que no tiene límites, porque nuestro Dios, hermanos, es un Dios infinito. Es omnisciente, todo lo sabe. Es omnipresente, está en todo lugar. Es omnipotente, todo lo puede. El escritor a los Hebreos habla de lo que es la palabra de Dios y dice, hermanos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese es el Dios que nosotros creemos, que Él puede cambiar y transformar. Entonces, hermanos, en algún momento todos los seres humanos tienen fe. Claro que sí tienen fe. Ponemos fe en las cosas, en las personas, en las circunstancias muchas veces. Pero, hermano, nada está garantizado. Solo hay alguien que puede garantizar nuestro futuro y nuestra estabilidad, y ese alguien se llama Cristo Jesús. Amén. Vamos a la historia ahora, vamos a introducirnos a la historia. Me introduje de esa manera. Y vamos a leer, dice aquí, ¿verdad? Está hablando en el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Y tenemos que entender, hermanos, que el principal de la sinagoga es una persona con mucha influencia, que tiene dinero. Es más, es una persona, hermanos, que tenía su religión. Pero nos damos cuenta que aquí nada de eso podía hacer o resolver el problema que él tenía. La religión no podía, ¿verdad? La influencia que él tenía no podía. El dinero que él tenía no podía arreglar su situación. Ahora, ¿a quién recurre él? A Cristo Jesús. Y dice Jesús, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Amén. Y quizás es la condición que usted está en esta noche. Quizás, hermano, no sé cuál es su condición, ni cuál es la razón que está aquí, o quizás lo trajeron, pero déjame decirle que Jesús está aquí en esta noche, amén, y Él está presente en esta noche. Y entonces dice el versículo 23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Qué seguridad y qué convicción de este hombre! Porque aún, hermanos, no ha pasado nada todavía, pero él cree que su hija, hermanos, vivirá. Cree que su hija va a recibir la sanidad por medio de Jesús. Yo no sé, hermanos, si ustedes creen que Jesús todavía hace milagros en estos días. Hermanos, Jesús no ha cambiado. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Amén. Creamos en Jesús. Pongamos nuestra mirada en Jesús, que Él obrará a nuestro favor. Aquí veo la convicción de este hombre. Le dice a Jesús, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Qué seguridad, hermanos, y qué convicción que él creía que Jesús podía sanar a su hija. Eso tiene que ser nuestra seguridad nosotros, nuestra convicción. Yo sé que es difícil cuando uno está enfermo. Yo siempre pongo de ejemplo, hermanos, si hay 2 enfermos y Dios dice, solo voy a sanar a uno, al que vamos a querer que sane es a nosotros, ¿verdad? Y muchas veces nos desesperamos en ese momento. Pero, hermanos, recuerde que dice el apóstol Pablo, no vamos a ser tentados más de lo que podamos soportar. Amén. Eso tiene que ser nuestra seguridad. Ahora el versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora,
hermanos, cuando uno estudia, ¿verdad? No tengo un grado académico muy elevado, pero entiendo algo de lo que es la Biblia. Hermanos, es incorrecto que un escritor está escribiendo algo y mete algo que no tiene nada que ver con la historia que está relatando. De acuerdo a los que saben, es incorrecto, pero aquí mete algo que no tenía nada que ver con la historia, porque estaba hablando de la hija de Jairo. A Jairo le dice, ¿verdad? Le dice que ven, le dice a Jesús, y Jesús va para la casa de Jairo. Pero mientras que iba, una mujer metiche aparece ahí. Pero déjame decirle que no la veo como metiche, hermanos. Yo veo a esta mujer valiente, amén. Yo veo que esta mujer dijo, Él me puede sanar y yo voy a ir a Él. Yo no sé cuántos de los que están aquí creen que Dios puede hacer algo a su favor. Amén, hermano, Dios puede hacer. Y esta mujer, ¿verdad?, se atrevió. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, por fe, esos hombres quedaron en la historia. Usted puede quedar en la historia de la humanidad si usted pone su fe en Cristo Jesús. Es más, si usted no conoce a Cristo y cree que Jesús es real y que Él vino a este mundo a morir por usted, usted queda en la historia, hermanos, de la eternidad, porque su nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Amén. Por la fe, hermanos, vamos a hacer historia en esta tierra, pero también en el cielo hay, hermanos, nuestros nombres quedan en el libro de la vida. Pero una mujer que desde hace 12 años no tiene nada que ver con la historia, pero hermanos, se introduce aquí. ¿Por qué? Porque es importante que se hable de esta mujer. El escritor, que es Marcos, hermanos, Juan Marcos deja, ¿verdad?, esta historia aquí. Vamos a leer el versículo 25, dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Primero dice, hermanos, que cuando oyó de Jesús, esta mujer no había conocido a Jesús todavía, pero ella oyó que Él podía sanar. Ella oyó que Él podía ayudarla en su condición. Dice que ella había ido con muchos médicos y la enfermedad seguía lo mismo. Gastó su dinero, su fortuna, quizás ya no tenía esperanzas, quizás estaba decepcionada, estaba, hermanos, en un momento depresivo. Pero, hermanos, recuerde que cuando nuestra vida no tiene sentido, llega Él y todo cambia, amén. Transforma nuestras vidas, cambia nuestra condición. Y esta mujer, ¿verdad?, quizás con dolor, triste, y agarró fuerzas y fue a ver a Jesús. Y llega donde está Jesús. Y, hermanos, lo que sucede, el versículo 28 dice: porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Lo mismo que dice Jairo, ¿verdad? Si tan solo pusieres tu mano sobre ella, ella sanará. Ella también no había pasado todavía, pero ella ya creía. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? ¿Verdad? Y cuando leemos la Biblia, hermano, cuando hay gente, no todo el tiempo la gente tiene razón. ¿Se acuerda ahí en Marcos capítulo 2? Dice, ¿verdad?, de que habían 4 hombres que traían un amigo que era paralítico. Y Jesús estaba enseñando dentro de la casa, pero no podían entrar ellos. ¿A causa de quién? De la multitud. No toda la gente que está dentro de la iglesia, hermanos, creen o tienen fe en Jesús. No toda la gente, hermanos, te van a ayudar. Es más, yo defino a un amigo sincero aquí dentro de la Biblia. Un amigo es el que hace hasta lo imposible para que llegues a Jesús. Si alguien te desvía de Jesús, eso no es un amigo. Pero ¿qué le quiero decir con esto? Dice que a causa de la multitud, ellos no podían entrar a Jesús. Muchas veces la gente impide que otros lleguen a Jesús. Y dice: ¿para qué vas a la iglesia? Ahí roban. La multitud no dejan que lleguen a Jesús. ¿Para qué vas a la iglesia si hay hipócritas? La multitud impiden que otros lleguen a Jesús.
Mucha gente impide que otros lleguen a Jesús, pero recuerde, la Biblia dice que puesto los ojos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Amén. No ponga su mirada en los hombres. Y aquí dice, ¿quién me ha tocado? O sea, hay una diferencia. Que alguien, hermanos, toque a Jesús y que otros nomás vengan. ¿Y sabe por qué esta mujer entró en esta historia? Porque la mujer estaba haciendo algo. Tocó el manto. Mucha gente estaban ahí, pero no estaban haciendo nada. Nomás estaban, hermanos, estorbando. Pero esta mujer hizo algo y Dios se dio cuenta. ¿Sabe a quién escoge Dios y usar para su gloria? Son aquellas personas que están siempre ocupados en la obra del Señor. Hay gente que dicen, Señor, úsame, quiero servirte, pero nunca hacen nada para el Señor. Dios quiere que nosotros estemos siempre trabajando en lo que Él nos mande y Él nos va a usar para su gloria. Entonces esta mujer entró, hermanos, en la historia porque estaba haciendo algo, estaba activa, estaba actuando, no simplemente estaba esperando. Y a veces contradice, ¿verdad?, lo que hemos creído, porque Jesús viene a nosotros. Hermanos, las religiones hacen que tú vayas a Jesús, pero Jesús vino a nosotros. Pero en este caso, Jesús no fue a la mujer vino a Jesús. Y eso, hermanos, es una actitud de fe, y sabía la mujer que Dios podía obrar a su favor. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Hay algo diferente, hermanos, cuando nosotros venimos de corazón a Jesús y venimos entregados a Jesús, a que vengamos a cumplir un privilegio. Hay mucha diferencia. Hermanos, cuando nosotros venimos en la casa de Dios con una perspectiva diferente, sabemos que Dios está aquí. Aunque no esté el pastor, Dios siempre va a estar aquí. Recuerda, hermanos, que venimos a la casa de Dios a darle honra y gloria a Él, ¿verdad? Todo lo que se hace aquí, hacemos con excelencia. Pero, hermanos, el culto no sería lo mismo si Él no estuviera en esta noche. Amén. Lo que cambia al hombre, lo que hace diferente este lugar, es que Dios está en este lugar. Es su presencia, hermanos, lo que cambia y transforma. Había muchos detrás de Jesús, pero se notó la actitud de esta mujer, porque ella estaba esperando algo del maestro. Ella estaba con esa perspectiva de que iba a recibir algo del maestro. Y, hermanos, la mujer no fue defraudada. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, nunca vamos a ser defraudados. David dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Los que confiamos en Dios nunca seremos avergonzados. Amén. Él va a ser fiel, hermano. La Biblia dice que Él honra a los que le honran. Entonces, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dicen, ¿cómo? ¿No ves la multitud que está detrás de ti? Todavía preguntas. Oh, pero Dios dice, porque poder ha salido de mí. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta. Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Y Él le dijo, el versículo 34, mire lo que dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Esta mujer, hermanos, solo oyó de Jesús, oyó que podía salvar, oyó que podía darle la libertad que ella necesita. Ella fue, buscó, hermanos, se metió en la multitud y recibió lo que ella estaba esperando. Por la fe que puso en Jesús, ella no fue defraudada. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, nunca vamos a ser defraudados. Amén. Él es bueno con cada uno de nosotros. Amén. Démosle una ofrenda de palma a nuestro Dios, que Él es bueno. A través de la fe podemos sobrevivir en medio de las tormentas y todo tipo de circunstancias. El salmista dice ahí en el Salmo 91:7, dice de que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Y claro, no piense, ¿verdad?, en que porque si hermano George no me habla, es mi enemigo. De ninguna manera. Está hablando, hermanos, de las circunstancias, los problemas que pasamos en esta vida, las enfermedades que llegan a nuestra vida. Está hablando de esto, que llegarán. Van a ver,
pero dice, ellos no van a poder contra ti. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Amén. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y levantado será. Amén. Aún en nuestra condición, aunque parezca tan difícil, Él estará con nosotros. Hermanos, al tener fe en Jesús hay promesas con solo poner nuestra fe en Jesús. Y hay una de las promesas, hermanos, es de que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Una compañía, hermanos, hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y uno de los problemas que ataca muchas veces es la soledad. Y uno dice, ¿y dónde está Jesús o dónde está Dios? Pero Él dice en su palabra, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? El que ha hecho que no sintamos su presencia no quiere decir que no está, quiere decir que Él nos está viendo cómo actuamos en medio de las circunstancias. Amén. La Biblia dice, ¿verdad?, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira que te mando y que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Amén. ¿Esta es una promesa gloriosa? Claro que sí, porque Él va a estar con nosotros. Hermanos, una de las palabras que se usa ahí en el Evangelio según San Juan es el paracletos, ¿verdad? Y paracletos es la palabra griega paracletos, y el paracletos quiere decir el que camina contigo. Como humanos, siempre, no sé por qué, yo no voy al cine solo, ¿verdad? Si alguien me dice, te voy a pagar tu boleto y voy a ver una película, yo no voy solo. No me gusta ir solo. Cuando voy a ir a comprar algo, tengo que llevar a un amigo para que me siento bien. Y me acuerdo que en mi país, es una historia que me pasó en mi país, en Guatemala. Yo soy de un pueblo, para llegar a la ciudad hay que atravesar una montaña grande. Y entonces una vez fuimos cuando estaba estudiando, nos quedamos ahí en la ciudad y pensamos que había todavía carros que nos llevaban para nuestro pueblo, y esa noche, hermanos, se nos fue, no vimos el reloj y ya eran a las 12, medianoche, y no conocíamos a nadie ahí en la ciudad. Y hermanos, teníamos que caminar toda la montaña. Hermanos, nunca en mi vida hubiese pensado caminar. Y yo dije, si yo solo no voy a ir, me voy a quedar aquí, no sé qué voy a hacer, pero me voy a quedar aquí. Pero ¿sabe qué es lo que hizo que yo atravesara esa montaña? Porque había un amigo conmigo, me dijo, vámonos. Y los dos caminamos en la oscuridad. ¿Y sabe qué es lo mismo cuando veo paracletos? El que camina contigo. Cuando usted camina en oscuridad en este mundo, nunca está solo. Él está ahí a la par de usted y le dice, vamos, sigamos adelante. Tú puedes porque yo estoy contigo. Amén. Ese es nuestro Dios, el paracletos que está con nosotros en todo tiempo. ¿Verdad? En el Evangelio según San Juan, eso es la palabra que se usa, y eso significa, hermanos, que Dios camina con nosotros. El apóstol Pablo, si Dios, hablando en Romanos capítulo 8, versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Y luego dice ahí en la carta que le escribe a la iglesia de Corinto, dice que somos templos y moradas del Espíritu Santo. O sea que Dios camina con usted, Dios está en usted y Dios está por usted. Son tres cosas diferentes. Está con, en y por nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Por esa seguridad que Él nos ha dado. Y es cuando leemos Job, cuando Satanás le dice cuando Dios le dice a Job, cuando Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? ¿Cómo no? Dice, ¿cómo no te va a honrar si él tiene una cerca alrededor? Y eso es usted. Cuando nosotros honramos a Dios, Él nos tiene cuidado y nos tiene cercado. Y hermano, nada nos va a pasar si Él no lo permite. Y si Él lo permite, sabe por qué lo permite, pero eso significa que Él, hermanos, quiere prepararnos para algo mejor. Amén. Una promesa gloriosa, el cual Él estará con nosotros y está con nosotros. También, hermanos, nos habla de un camino para salir de un mundo, hermanos, que anda caminando en tinieblas. Estaba viendo el otro día las noticias, hermanos, y muchas cosas han cambiado. Muchas cosas, hermanos, están cambiando. Yo les decía a los hermanos que las cosas no van a cambiar, se va a empeorar la situación. Nada va a cambiar en este mundo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que los días serán acortados. Yo me acuerdo cuando era pequeño, ¿acaso pasaban los días? Se hacía una eternidad. Yo ya quería ser joven, no llegaba a ser joven porque era un niño. Hoy, hermanos, quisiera ser Josué.
y decirle al reloj: detente un rato, para que ya no avancen los años, pero los días están siendo acortados. Y esto es señal que Él viene pronto por su iglesia, amén. Pero la fe que nosotros ponemos en Jesús, eso hace que nosotros, hermanos, vamos a ser sacados de este mundo pecaminoso y vamos a estar con nuestro Dios, por la fe que ponemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando hay abundancia, cuando hay salud, cuando todo está bien emocionalmente, económicamente, físicamente, Señor, detente un rato. Pero cuando sucede todo lo contrario, hermanos, ven, Señor, por tu iglesia. Pero hermanos, no está en nosotros, está en Él. Permanezcamos fieles a Él y hermanos, y llegaremos a ese lugar, amén. Gloria sea nuestro Dios. El hombre está viviendo en un mundo oscuro, un mundo en donde hay inmoralidad, pecado, relativismo, pobreza, violencia, y hay tantos falsos profetas que hoy se han levantado, ¿verdad? Y imagínense, estaba haciendo un estudio, estaba analizando, por ejemplo, de cómo el enemigo ataca, ¿verdad?, al cristianismo, la inmoralidad. Yo sé que la mayoría aquí miramos tele. Una de las maneras que el enemigo se está introduciendo en la mente, que es un problema hoy en los Estados Unidos, cuando hay una película o novela, no me tiene que decir que si usted mira novela no me interesa, ¿verdad? Pero ¿quién es el personaje más divertido en una película o en una novela? ¿Nadie? ¿Usted? Bueno, todas las películas que usted va a ver o las novelas que usted va a ver, siempre va a haber un homosexual. Y he analizado, ningún homosexual mata a otra persona en las películas. Ningún homosexual hace algo malo. Es el más divertido y hacen cosas que uno mismo se ríe. Entonces, esta es la estrategia del enemigo. Claro, tengo que analizarlo. Entonces, ¿sabe qué es lo que está diciendo el enemigo? Eso introduce en la mente de los niños y los cristianos. Entonces, cuando uno les dice ser homosexual o ser lesbiana es malo, ¿cómo? Si los homosexuales no hacen daño a nadie. Las personas normales son los que hacen daño. Entonces ellos reciben la enseñanza que les enseña el mundo. 7 horas, 8 horas en la escuela y 1 hora en la iglesia. Es imposible que ganemos la batalla de esa manera. Entonces, hermanos, yo creo que Dios sabe que muy pronto vendrá por su iglesia para que nosotros no nos perdamos y vamos a estar por la eternidad con Él. Entonces, hermanos, son estrategias que suceden y el hombre tiene que ser sacado de este mundo pecaminoso. Como ya mencioné, hay tanta inmoralidad, ¿verdad? Jesús dijo, ¿verdad?, cuando dejó a sus discípulos: no te pido que los quites del mundo, ¿verdad?, pero que los guardes, los protejas y que ellos puedan dar testimonio en este mundo. Nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos de este mundo, nuestra ciudadanía está en el cielo, amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, hermanos, esa es nuestra fe. Cuando nosotros ponemos fe en Jesús, nos garantiza esa compañía gloriosa, que no estamos solos. Otro de las promesas es que vamos a ser sacados de este mundo pecaminoso, ¿verdad? Como le dije, se va a empeorar, hermanos, y no va a mejorar la situación. Hay tanta pornografía, el racismo, hermano. ¿Quién no ha sido discriminado por su color, por su apellido, hermano, por muchas cosas? Ni quiero mencionar, pero en algún momento nosotros hemos sido, hermanos, discriminados por eso. Pero un día, hermanos, recuerde que la Biblia dice que en Apocalipsis habla de que toda lengua y toda nación y toda etnia estarán alabando y glorificando al Rey de Reyes, amén. Todos vamos a estar ahí, todos aquellos que acepten a Jesús. Hermano, entonces estamos en este mundo, pero en medio de este mundo hay una verdad que permanece. Por más que salga el relativismo, hermanos, hay una verdad que no cambia. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús todavía salva, amén. Que Jesús todavía sana, que Jesús todavía restaura, que Jesús todavía puede levantar al caído, amén. Y no hay 5 caminos para llegar al cielo, no hay 4 caminos para llegar al cielo, no hay 3, no hay 2, solo hay un camino, y ese camino es a través de Jesús para poder llegar al cielo, amén. Gloria sea nuestro Dios. Los que tenemos fe en Jesús muchas veces somos la minoría, pero no importa si somos la minoría, porque Él está con nosotros.
Y como dice ahí en Reyes, que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. Amén. Somos más nosotros. Hermanos, aquí cuando leímos la historia, ¿por qué esta mujer entró en la historia? No tenía nada que ver, ¿verdad? Un escritor no puede estar escribiendo algo y mete algo que no tiene nada que ver. Pero aquí recuerda, hermanos, que no depende del escritor, depende del autor, que es el Espíritu Santo. Amén. Y aquí esta mujer cambia y queda en la historia por la fe que puso en Jesús. Cuando usted pone su fe en Jesús, usted quedará en la historia. Muchas personas han quedado en la historia del cristianismo porque creyeron en Jesús. Es imposible que esta fe sea quitada por más de 2000 años, ¿verdad? Hombres y mujeres han dado su vida por Jesús. Hermanos, la fe que nosotros tenemos es una fe real, es una fe viva, hermanos, que podemos ver todavía. No importa si somos la minoría, pero yo todavía creo, hermanos, que Cristo viene por su iglesia y Cristo pronto viene por cada uno de nosotros. Al hombre errado y perdido en un mundo desquiciado por Satanás y donde hay muchos caminos falsos, Cristo se ofrece como el camino verdadero para conducirlo al final feliz. Aquí estamos pasando muchas circunstancias, muchos momentos difíciles, hermanos, pero Cristo ofrece todavía ese camino para llegar a la felicidad eterna. ¿Y cuál es la última promesa que quiero hablarles en esta noche? La promesa de un lugar celestial. La mayoría de los seres humanos desean un lugar terrenal. Claro, ¿quién no quisiera tener cosas buenas en esta tierra? Yo deseo, yo quiero, yo anhelo, trabajo para eso, ¿verdad? Pero hay algo, hermanos, que no se puede comprar, tampoco se puede construir con obras humanas, que solo Él lo puede dar. Amén. Vamos a leer un pasaje que está en Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículo 4. A esto le llamo yo felicidad, porque mire lo que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Mire lo que dice: y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Versículo 6, y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. ¿Se acuerda, hermanos, cuando la mujer samaritana tuvo un encuentro con Jesús y Jesús le dice: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré jamás volverá a tener sed? Está hablando, hermanos, que vamos a estar satisfechos en este mundo, pero también está hablando que esa agua nos llevará a la vida eterna. Y aquí lo dice Jesús otra vez en la visión que se le dio a Juan el Bautista. Al apóstol Juan, no es Juan el Bautista, el apóstol Juan. Versículo 7, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Ahí está, hermanos, el que venciere. Y esa es la promesa celestial que tenemos por la fe que por nosotros ponemos en Cristo Jesús. Una promesa es, hermanos, una compañía, que Él va a estar con nosotros. Número 2, que Él nos sacará de este mundo. Y número 3, hermanos, que vamos a estar con Él. Esa es la promesa que Dios nos ha dado por la fe que nosotros ponemos en Él. Estando aquí en la tierra, con la ayuda de Dios, podemos prepararnos para que seamos dignos y aptos para gozar los bienes que Él tiene para nosotros. Como hijos de Dios, hermanos, tenemos que perseverar y seguir adelante. Tenemos que luchar y tener esa fe, hermanos, que Él sigue siendo el mismo Dios. Vamos a regresar a Marcos para concluir con la historia. Marcos capítulo 5, donde leímos. La fe. Por la fe esta mujer entró en la historia, y no solo ella, muchos han entrado en la historia. Versículo 35, Marcos 5:35.
Después de que la mujer, Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y quédate sana de tu azote. Ahora continúa otra vez con la historia de Jairo. Dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, que oyó lo que decían, dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Y qué dijo? Cree solamente. El hombre le había dicho a Jesús, si pones tu mano sobre ella, ella será salva. Ahora vienen unos de la casa de él y le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas al maestro? Pero Jesús le dice, no temas, solo cree. ¿Sabe que cuando nosotros aceptamos a Jesús tenemos una fe tan grande y tan fuerte? Pero con el paso de los tiempos vienen aquellos como vinieron aquí y te dicen, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Será que Cristo viene? Mira, hace 20 años que escuché que dicen lo mismo y nada ha sucedido. Ya me fui a dar 3 vueltas al mundo, vine a la iglesia y sigo igual. Pero lo que no se acuerdan es que dice el apóstol Pablo, hermano, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hermanos, hay que tener fe. Como dijo Jesús, solamente cree y Él estará con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Voy a concluir, nos ponemos de pie en Judas. Hay un libro que está antes de Apocalipsis y luego venga para atrás y ahí está Judas. Este es el medio hermano de Jesús, no Judas Iscariote. Judas, él se mató. Esto es el medio hermano de Jesús. Santiago no escribe el que escribe la carta es el medio hermano de Jesús, no es el apóstol Santiago. Vamos a leer es un capítulo nada más, capítulo 1 en el versículo 24. Judas 1:24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aquel que es poderoso para guardarnos, para que no nos desviemos. Él puede guardarnos y sacarnos, hermanos, de la situación que nosotros estamos pasando. La fe todavía sigue siendo activa. La fe desquicia, ¿verdad? Muchas veces esto, porque dice, no tiene sentido, ¿cómo es posible? Pero esa es la fe. La fe, hermanos, es más fuerte que la muerte, es más poderosa que la muerte todavía. Y esa fe todavía sigue siendo activa hoy hasta que Cristo venga. Pero dependerá de usted, ¿verdad? Muchas veces en la Biblia hay tantas cosas porque como la hija de Jairo quedó, ¿verdad? Resucitó por la fe de Jairo. Esta mujer con flujo de sangre recibió su sanidad por la fe que ella puso. En el capítulo 2 de Marcos, este hombre paralítico, ¿verdad? Recibió su sanidad no por la fe de él, sino por la fe de sus amigos, ¿verdad? Si usted está bien, pero tiene a alguien, ¿verdad? Que dice, yo necesito que él sea sano o ella o lo que sea, por la fe de usted Dios también puede obrar. Amén. En esta noche, antes de orar, quiero hacer una invitación a aquellos que nos están viendo. Hablamos de la fe, ¿verdad? Porque tenemos fe. Ustedes tienen fe también, tal vez no en Jesús, pero en esta noche la invitación es que pongan fe en Jesús. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, recibimos la vida eterna y también recibimos las bendiciones que Él tiene preparado para nosotros. Si desean aceptar a Jesús, invito a que repita esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que has venido a esta tierra a morir por mí. Hoy te abro mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo. Gracias te doy, Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Si ustedes viven alrededor de Los Ángeles, aquí en esta área, pues pueden congregarse acá. Pueden llamarnos a través del número que aparece en pantalla. Y si viven retirado, pues les invitamos que busquen una iglesia. Que el Señor les bendiga. Amén.